Sí, ya estamos al aire. Nuevo capítulo, nueva misión de Toque Literario, capítulo 3. Hoy tenemos que hace a un buen protagonista, un poco accidentado para la producción de de este tercer episodio, pero nunca es tarde para traer un buen dato que pueda ayudar y pueda servir a esos escritores que están por ahí en formación. Como siempre, esta vez estoy en compañía de mi compañero Patito. Adelante nomás. ¿Cómo estás, Patito? Está, pero es porque traemos muy buenos temas y muchos datitos útiles que conversar. Así que muy agradecido de estar acá y listo y dispuesto. Excelente, me parece, Patito. Así que estamos hoy para trabajar con el tema que tenemos los protagonistas, ya que la semana pasada estuvimos con los villanos y hoy queremos más o menos tener una conversación acerca de lo que debería tener un buen protagonista. ¿Cómo se hace para que un protagonista tú puedas identificarlo como que digamos, está bien hecho? ¿Cómo puede uno decir que un protagonista está bien? ¿Qué es bueno y qué es malo a la hora de discernir entre un personaje y otro? Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer aquí es consultar con el experto acá, que es Patito. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo puedes tú diferenciar entre un buen protagonista y un protagonista mediocre o uno malo? ¿Cómo lo... Hay un par de tutoriales en internet que afirman mucha holgura, como decirlo, mucha seriedad, de que el protagonista debería ser abordado como un personaje más de la historia, ¿cierto? Ajá. Sin embargo, yo debo admitir que estoy súper en desacuerdo con esa alternativa. El personaje, como lo dijimos en un par de emisiones anteriores, debe estar ligado al mensaje central de la historia. Un buen protagonista lleva en sí mismo, según mi parecer, el mundo, lleva en sí mismo la filosofía del autor, lleva en sí mismo la trama. O sea, un buen protagonista, ¿cierto? Debería ser la combinación de un buen significado, ¿cierto?, de un objeto. Debería tener virtudes y fallas, y además, como es el núcleo central de toda la trama de personaje, debería tener conexiones o relaciones interesantes que lo liguen con los demás personajes. Esa es mi primera aproximación al tema. Ya, me parece bastante cercana a la que tengo yo. Si bien es cierto, yo lo resumo un poco más breve, quizás un poco más técnico a la hora de utilizar el acercamiento, pero yo lo menciono como el protagonista tiene que ser un catalizador, ¿ya? Es quien a la larga te pone en marcha la historia, ¿ya? Todo transcurre de acuerdo a los ritmos que él marca, es decir, tal y como conversamos la semana pasada, que el villano muchas veces puede marcar la pauta, a veces el villano puede ser el protagonista de una historia, ¿ya? Tema para más adelante, que de hecho ahí cuando presente los, digamos, protagonistas que a mí me llaman la atención, entre ellos va un villano. Entonces, una historia que tiene un buen catalizador va a ser el que logre hacer llegar el mensaje de tu historia al espectador. No sé si es más o menos lo que querías decir tú, Patito. Por supuesto, lo que pasa es que no olvidemos que tú, como autor que está preparando una historia con personajes, con contexto, con historia, estás haciendo el acto comunicativo, a mi parecer, ¿cierto? Ajá. Entonces, si tu historia fuera, no lo sé, la forma del mensaje, tus personajes serían en cierto modo el contenido. Entonces, tu protagonista nos indica dónde estamos parados, cuáles son los valores de la obra, ¿cierto? ¿Cuál es la relación entre el protagonista y el marco general de la historia? Voy a explicarlo a través de un pequeño ejemplo. Mira, piensa en Gon, de Cazador X, ¿cierto? Ajá. Un niño ingenuo que viaja para conocer este mundo tan grande, ¿cierto? Y es instrumentalizado por una organización más grande. Tenemos a Edward Elric, ¿cierto?, de Fullmetal Alchemist, que es un joven mucho más serio, mucho más mental, ¿cierto?, y que sale a conocer este mundo privado por otras cosas. Ambos personajes tienen muchos parecidos, muchas similitudes, y ambos funcionan muy bien porque ambos tienen que ver con el contexto de su historia. Mientras Gon nos presenta un mundo mucho más salvaje, mucho más natural, ¿cierto?, Edward nos presenta un mundo mucho más político, donde tienen que ver mucho más la alianza, las traiciones, los planes de largo cumplimiento. Entonces, para terminar, un buen protagonista, según mi parecer, debe relacionarse con la obra a la que pertenece.
Claro, es No que sé si estás de acuerdo conmigo, Dante. efectivamente, a eso es, digamos, es lo que planteamos los dos, digamos, en esta ocasión. El protagonista tiene que ser aquel personaje de todo el staff de personajes que tú puedas tener, que es el que hace que el mensaje llegue al espectador. Tú tienes, desde la antigüedad se ha definido que las obras se componen, digamos, de dos partes, que es la forma y el mensaje. Y el mensaje es, digamos, lo que tú quieres contar con tu historia, pero la forma la toma el protagonista. Es decir, si el protagonista falla a la hora de entregar el mensaje, tu mensaje no se transmitió. Por tanto, ahí tú puedes hablar de que tienes un mal protagonista. Bueno, un protagonista no tiene las características ni las capacidades para transmitir el mensaje de tu historia. Y claramente hay ejemplos en distintas historias de personajes que han sido protagonistas que no han, de hecho, más que bien han hecho un mal a sus propias historias. Un protagonista tiene que tener la capacidad de poder transferir esa información al espectador con emoción, con ya sea odio, te puede caer mal, te puede caer bien, pero tiene que transmitir el mensaje. ¿Ya? ¿Quién es un mal protagonista a tu parecer? Por ejemplo, Kirito de Sword Art Online, que es un anime. Todo el mundo lo cita como ejemplo de mal protagonista. Yo ni siquiera he visto el anime, pero me imagino el personaje sacándose dos espadas de la espalda. Sí, no, yo sí lo vi. ¿Viste que está relacionado con el arte? ¿Y por qué es un mal protagonista, te parece? A ver, lo que pasa es que no cumple con entregar el mensaje. La historia, primero que todo, no te deja claro cuál es el mensaje que te quiere entregar. Si bien en una primera etapa... Creo que eso no lo hemos sentado como tal. O sea, estamos hablando, dando por sentado que no importa la historia que tú quieras conversar o quieras contar, debe haber un mensaje de fondo. Sí, porque para eso es que tú lo cuentas. Tiene que haber un mensaje. ¿Cuál es? Lo que tú ¿Cómo quieras. definirías este mensaje? Pero lo que pasa es que, bueno, eso va ligado un poco a un tema que quiero ver más adelante. Pero el mensaje que tú quieres transmitir en una historia es muy subjetivo. Depende del autor. Hay autores que quieren transmitir la importancia del valor, por ejemplo. Hay otros que quieren ver, digamos, lo bueno dentro de la venganza. No sé, existe alguna perspectiva moral dentro de ello. Todo depende del punto de vista de lo que lo plantea el autor. Es decir, ¿cuál es a tu parecer, por ejemplo, mensaje en Digimon Adventure, la primera temporada, la que todos vimos los que tenemos 30 años? Es que tienes 8 protagonistas y tienes 8 mensajes. Pero resume la idea general. Hay una idea, hay un marco general ahí que, indiferente a cuál de los 8 protagonistas estemos hablando, ¿cuál sería el mensaje global? Porque a pesar de tus disculpa, estoy buscando la palabra, de tus fallas en la personalidad, de tus virtudes, de tus complejos, de tus limitaciones, convertirte en un ser humano integral si decides recorrer tu propio camino de desarrollo. Para mí ese fue siempre el mensaje de esa historia. Es que básicamente ese es el mensaje que entrega, digamos, y la luego capacidad. Claro, la capacidad. Ahora, hagamos la bajada. Es que a esto quiero llegar, hagamos la bajada. Ya. Considerando que este es el mensaje que Digimon quiere entregar y la posición y venta de juguetes, ¿cierto? ¿Qué son los valores que representa Tai? Que es el protagonista de la historia. Es que el valor, no. ¿Cuál era su talismán? Recuérdame. De hecho, eso es lo que te quiero aclarar. Por eso que te decía que hay 8 formas. Esa historia tiene 8 protagonistas porque tiene la entrega de los 8 valores. Y el valor de Tai era precisamente el valor, digamos, la valentía. El valor, ya, disculpa, es que no lo recordaba con tanta claridad, por eso. Ya. Está Sora, que representa la importancia del amor, de encontrar el amor, digamos, no solamente desde el punto de vista romántico, sino que el amor de los padres. Y el amor es un concepto complicado y profundo. Sí. Entonces, para poderlo entender, ella tenía que ocurrirle a ella, para poderlo traducir a su vida y decir, oye, esto es amor y yo lo represento porque es lo que más me representa. Entonces, así con cada uno de los 8 emblemas, que está el de la amistad, el mat, etcétera. No quiero entrar a hablar, digamos, específicamente de Digimon para que no se nos vaya tanto la hora. Como ejemplo, pero Digimon es más fácil de entender a través de un ejemplo. Claro, Digimon es una historia que tiene 8 protagonistas claramente definido, y no puedes decir que Tai es el protagonista principal en este.
digamos, Parece que no. diríamos que es el personaje a través del que más se ve la historia. Pero tiene 8 protagonistas, porque Lo que pasa es que tú a no través podrías del contar, protagonista, no podrías nosotros contar, vemos la historia. sí, pero tú no podrías contar Digimon a través de los ojos solamente de Tai. No se puede. Estoy de acuerdo contigo. Y de hecho, si es más, si es por hablar de, espérate, si es por hablar del protagonista principal de Digimon, no es Tai. El protagonista principal de Digimon es TK. Quien es de hecho quien termina la historia y la termina escribiendo en el libro cuando se cierra Digimon en su segunda parte. Él es quien cuenta, él es quien cuenta la historia de lo que pasó en el Digimundo. La historia Lo que pasa es que, mira, estoy buscando, puse la palabra Digimon en Google, ¿cierto? Y en el primer arte conceptual que me aparece, están 5 de los. Ah, no, están todos los niños elegidos, pero Ajá. está Tai al medio, sí, el dinosaurio. sí, porque es el que tiene el carisma Ahí está más. de la composición, ¿qué significa para ti? Claro, es que es el Los personaje. Goblins siempre fue el líder, Personaje, ¿no? claro, lo que pasa es que él es el líder natural del grupo. Tiene el carisma del líder. ¿Te fijas? Pero la historia en realidad, si tú la ves por todos los argumentos, cuando lo empiezas a desglosar, te das cuenta que el fondo de los conflictos. Creo que no tomé este curso con tanta profundidad como tú. Pero tranquilo, si tan solo en un comentario estoy de acuerdo que tiene mucho más personajes. Ya, pero vamos a tener que avanzar creyendo porque que este es central. quiero avanzar porque si no vamos a cerrarnos Claro, hablando de ¿verdad? Digimon. Ya, mira, es que el protagonista que tú tengas en la historia, digamos tú, yo o cualquier persona que lo escriba, no necesariamente tiene que ser un personaje que sea virtuoso, ya no tiene que necesariamente tener las características del valor o de hablando de valentía o ser el más valiente. Perfectamente puede tratarse de un antihéroe, una persona totalmente depresiva, una persona que tuviera problemas mentales. Básicamente cualquier personaje puede ser un protagonista. ¿Qué es lo que lo va a convertir en protagonista? Si él reúne las condiciones para contar la historia o el mensaje que quieres transferir en la historia. Por ejemplo, Shinji Ikari en Evangelion. Él no es valiente. Él no es una persona, digamos, determinada, no es una persona carismática, es todo lo contrario a lo que te podrías imaginar. Y sin embargo, es el protagonista ideal para lo que se quiere contar en Evangelion. Que digamos que es la visión de cómo se supera una depresión. Combate a la depresión. Sí, Evangelion, digamos, es puramente el análisis psicológico de cómo se superan las depresiones o cómo se viven, o los puntos de vista que tú tienes de una depresión. Se aborda una depresión, es un proceso igual. Claro, y entre ellos tú puedes más ver que otro. momentos altos y momentos bajos, de hecho incluso de bajos instintos. Tú puedes recordar, todo el mundo puede recordar claramente algunas escenas de Shinji ahí que en el hospital. Pero dime una cosa, fuera del meme, ¿te pareció tan desagradable Shinji cuando lo viste la primera vez? Lo que pasa es que no, la primera vez que lo vi no me pareció tan desagradable. Cuando tú lo conoces, empiezas a verlo en sus acciones y cómo él empieza a decaer en vez de luchar, empieza probablemente a reflejar cosas de uno mismo que muchas veces tú no quieres o las ves reflejadas en alguien y al verlas reflejadas te molestan, ¿ya? Entonces es como ver algo tuyo que no te gusta de ti y digamos de inmediato lo rechazas. Eso es lo que tiende a pasar con Shinji. Por eso es que normalmente es un personaje muy odiado, pero es en general porque muestra eso que nosotros no queremos ver de nosotros mismos. Que igual me parece que hay un condicionamiento con el meme, porque no hablo desde mi experiencia personal. Cuando vi Evangelion lo encontré bastante humano y eso me hizo empatizar con él. Ese es básicamente el mensaje que quiere una de las partes de Las personas, de que Shinji, sube al puto robot. Despéjate de eso un poco y da tu opinión limpia de lo que los demás te han enseñado a pensar, ¿cierto? A mí no me pareció en absoluto una mala persona. Espera. Además, oye, un mensaje o algo. Además que como protagonista, indicado, estamos de acuerdo, o sea, refleja súper bien los valores de esta obra en particular. Y es cierto desarrollo, verdad que no por ser el protagonista, el personaje central, no tiene que seguir las características de un buen personaje. Entonces, o sea, en esto a lo mejor diferimos un poco, pero yo creo que un buen personaje debe tener un camino que seguir, un desarrollo que lograr. Oye, no espera, empezar y terminar igual. déjame leer un comentario aquí que está Kaderchi, que es una, digamos, una conocida de Mente del Arte que compartimos un par de veces, al menos yo por chat, estoy en este caso desde el otro lado de la vereda.
Eh, Así que primero que todo un saludo para Cade que está comentándonos acá y nos dice en el chat que todo bien con Korra, o bueno no, me enfadaba que se creyera la riata y luego ella también es re depresiva y luego se va de reversa. Bueno, primero Cade respecto de Korra vamos a hablar un poquito más tarde, de hecho por eso la puse aquí en... Es el platillo central de la historia. Sí. Respecto de Shinji, sí, estamos claros que en general todos lo odiamos. Y es porque, a ver, como dices tú, que conoces a un tipo que como Shinji le parte la cabeza a sopapo. Claro, es que por eso tiende a darte una rabia un poco ajena. Es como... no, esa rabia ajena en realidad es porque tú estás viendo un reflejo psicológico de cosas que te fastidian de ti proyectadas en él, y eso te molesta, y es lo que me molesta a mí y es lo que nos molesta a la mayoría de los que vemos a Shinji. Entonces es por eso que a todos nos dan ganas de romperle la madre a Shinji y hacerlo, digamos, entender de que, oye, no puedes querer pasar la vida o mejorar las cosas haciéndote bolita. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, gracias Cade por estar presente en el... Claro que sí, gracias por tu comentario, en serio. Sí, así que... Pero... Recomiéndanos. Claro, no, adelante, comenta con nosotros, no hay problema. Vamos a ir leyéndote, de hecho no había leído nada, por eso... Estoy viéndolo en el Twitch, entonces lo tengo con un poco de delay. Sí, no, es que yo justo tengo puesto el... Creo que, si me permite cerrar la idea, Sí. a mí me pasó como lo mismo pero al revés, o sea, como que me sentí tan proyectado en algunas cosas en Shinji, como que tan el Satora a veces, en momentos donde yo también lo haría, que no pude culparlo, pude odiarlo, ¿cachai? No puedo odiar a una persona que sufre cosas similares a las que yo paso, entonces también empaticé con el personaje, pero de otra Que eso es lo importante es que el personaje cataliza emociones humanas en ti. Te fijas, ya sea porque a algunos nos provoca rabia, no odio, que es diferente. Odiarlo es una... No, claro que no. A mí me provoca rabia, porque es como la rabia de, oye, reacciona, zamarrearlo, golpearlo contra algo, decirle, párate de ahí, hombre. Así, considerando que Shinji es adolescente, ¿nunca estuviste en un estado así en algún momento como que esto me superó y me atoré? Así? O sea, estoy en pantalla blanca. Claro, de hecho, si yo no hubiese pasado por episodios como ese, como muchas veces pasé, probablemente no tendría la habilidad de contactar con emociones para poder transmitirla y plasmarla en un escrito. Entonces creo que es una facultad que tienen la mayoría de las personas que escriben guiones o escriben libros, ya sean libros por el sentido literario o guiones de cómic, de manga. Todos han tenido alguna manera de contactar con sus emociones, de un lado o del otro. Entonces, Rick, ¿cómo definirías tú entonces las relaciones de Shinji con la otra parte de la red de personajes? ¿cómo definiría la relación? Pero es que la relación ¿Cómo piensas tú que Shinji aborda su relación con los demás personajes de la historia? Su padre, Misato, Rei, ¿cómo se llama el personaje pelirrojo? Langru Sorju. Sí, Asuka, sí. Todos están un poco deprimidos en torno a Shinji. O sea, exactamente, Asuka está con un tipo de depresión, solamente que tiene una respuesta diferente a la depresión que la que tiene Shinji. Rei también tiene una depresión y tiene una respuesta totalmente distinta, que es básicamente, en realidad, bueno, es muy distinta la Rei del manga a la de la serie de anime, pero hablando de ¿Tú leíste el manga? No completo, pero es muy distinto. He visto gran parte del manga y sí, Rei es muy diferente. Y vale, la verdad es que en el anime parece casi un mueble. La verdad es que tiene muy poca personalidad. Y en el manga es bastante más activa, ¿ya? Pero son tres perspectivas de la depresión, digamos. Ese es el mensaje de la serie, cómo abordas la depresión. Entonces, si tu protagonista o tus protagonistas cumplen con tomar la forma que necesitan para poder llevar ese mensaje al lector, al espectador, tu protagonista es bueno. Si no lo logra, estás errando en alguna parte. ¿Te fijas? A ver, ¿qué otro personaje podríamos tener que fallara estrepitosamente? Mira, la verdad yo no he visto Fairy Tail, pero he escuchado muchísimo de que Natsu
no cumple con el rol de protagonista, porque él, digamos, se supone desde un principio que él persigue el objetivo de encontrar a su padre, y transcurren no sé cuántos arcos hasta cuando prácticamente la serie ya casi se acaba y él le hablan de su padre y se acuerda recién ahí de que ese era su objetivo. Y No, que tenía que escuchar el correo. es que, oh, de veras que estaba en eso. Entonces no Es que estaba en eso. claro, es encontrar distintos tipos de protagonistas que no cumplen con el mensaje de lo que quieres entregar en la serie. Ya, vamos a avanzar ahora entonces. Esta era la parte en la que yo hice... vamos a dejar este segmento reservado para el día sábado, que es donde vamos a mostrar villanos que vengan de los espectadores de nuestro público. Entre ellos que ¿Sí, alguno ya? tengo invitada aquí a Cade a que nos traiga alguno de esos villanos. De hecho le dejé Acá en buena. ficha. Voy a mostrar yo personalmente hoy día la ficha de mi protagonista, porque hoy día nos toca presentar protagonistas, y para que vean un poco cómo la planteo yo, para que la planteen de una forma similar y eviten entregar spoilers de sus historias. ¿Ya? Así es que hoy día ahora vamos a continuar con un par de villanos, no, perdón, protagonistas. Ya se me trabó un poco entre villano y protagonista, pero vamos a presentar dos protagonistas, dos Patricio, dos yo, digamos, de los que podríamos... Sí, Cade, los protagonistas y los villanos vamos a presentarlos idealmente este sábado. Vamos a ver si es que alcanzan, pero idealmente por lo menos los villanos vamos a tratar de leer sus villanos. Yo creo que debería quizás centrar el programa en eso, ese día, sí. y buscar un tema accesorio. Sí, por eso, sí, es lo que quiero hacer, dependiendo de cuántos sean. Si ojalá podemos llegar a más gente, hacemos un programa dedicado a villanos y protagonistas que pueden ser el mismo. Es decir, puedes tener un villano que es el protagonista de tu historia, o puedes tener un villano acompañado de tu protagonista. Puedes traerlos a ambos. Si tienes a uno que cumple ambas, puedes traerlo. Y vamos a tratar de dedicar ese programa a eso. ¿Ya? Eso va a ser para este sábado. Así es que, Patito, ahora te quiero dejar a ti para que tú presentes tus dos protagonistas que nos trajiste el día de hoy día, que tú usarías como referencia de buenos protagonistas. Quise hacer el ejercicio de traer dos protagonistas que aportaran historias similares de diferentes puntos de vista. Entonces, me gustan mucho las series americanas. Voy a citar a dos protagonistas. El primero es Ragnar Lothbrok, Vikingos, ¿no? Que creo que todo el mundo está relativamente familiarizado con el personaje. Y el segundo es Uhtred, de la serie El Último Reino. Ya. ¿Qué elegí estos dos protagonistas? Te lo comento. Exactamente, yo quería preguntarte. Vos, a ver, ambas historias se parecen mucho. Vikingo aborda los ataques vikingos a Inglaterra, ¿cierto? Y El Último Reino aborda la defensa de Inglaterra de esos ataques. Entonces, cada uno de los personajes está como en una trinchera diferente, y ambos funcionan muy bien porque, de acuerdo a lo que hemos conversado, ¿cierto?, reflejan muy bien el espíritu de su historia. Mientras Vikingo es una historia mucho más comercial, que aspira mucho más a la sangre fácil, a impresionar al protagonista, al espectador, a mi parecer. El personaje entonces es mucho más curioso, es mucho más guerrero, es mucho más violento. El Último Reino es una serie que se aborda mucho más como la belleza de la Inglaterra medieval. Entonces su personaje, a mi parecer, es un poco más pensante, viaja más, ¿cierto? No es tanto un ser de guerra como sí un hombre de su época. Entonces, ya sea porque presenta muy bien los valores de su obra, ya sea porque nos dan dos puntos de vista diferentes sobre un mismo hecho, sobre una misma época común, a mí me gustan mucho ambos. Yo lo destaco, o sea, sí, recomendado totalmente. Quien quiera ver Vikingos, quien quiera ver El Último Reino, y te encuentre con estos dos tremendos personajes. Ya, me parece... La verdad es que no te puedo opinar todavía de Vikingos ni del Último Reino, porque Vikingos la vengo pateando hace no sé cuánto tiempo de que la digo, la voy a ver, y todavía no la veo. Si es que... A mí me pasa eso con los animes. Sí, yo creo que a esta altura de la vida a todos la voy a ver y no la ves. Y la sigues pateando y la tienes ahí y no la ves. Pero la veré. Entonces,
Yo trato de estar viendo siempre una serie, pero no me propongo más de una, porque si no el tiempo no me da. La Exacto. noche trato de ver así alguna cosa, y siempre elijo trabajos americanos porque narrativamente son muy buenos. Yo voy a presentar mis dos protagonistas para que traje. Es eh, conocidísimo y cumple con la función de ser villano y a la vez protagonista, y es Light Yagami de Death Note. Light Yagami es para mí el villano y protagonista, digamos, número uno que traje hoy día, de la lista de los dos, porque él cumple con la función total de traer el mensaje de cómo el poder de sobrenatural es capaz de trastornar a una persona que tenía un sentido de justicia y luego pierde ese sentido de justicia, sobrepasado por la irracionalidad de querer, digamos, ser el único dios de un nuevo mundo creado por él. ¿Te fijas? Tú lo ves en el ascenso completo de lo que es del arco, es decir, lo ves iniciar, crecer, llegar al clímax de su carrera, que podría ser cuando él tiene su enfrentamiento con L, digamos, logra sobrepasarlo, y después empieza su caída y después cuando termina. Así que excelente Light Yagami porque cumple con el objetivo. Y el otro, de hecho, ya... ¿Puedo hacer un comentario? Sí, dime, Pato. Pero mira, que hay que reconocerle al autor de Death Note que no todos los autores se atreven a tomar un tema tan complicado como el suyo. Da la banalidad del mal. Creo que es una cosa, un debate filosófico muy importante que se ha dado en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Es posible hacer un tremendo bien a través de un horrible mal. Sí. Yo creo que la respuesta que da el autor a esta pregunta, que en cualquier caso, ¿cómo decirlo? Si nos alejamos del bien absoluto, nos volvemos malos. Y podemos alejarnos del bien absoluto incluso a través de buenos actos, como en el caso del amigo Light, que quería ser el dios del mundo, ¿cierto? Y terminó siendo objeto de persecución policial. Así que sí, tremendo villano, cabrón. Si algún día tienen la posibilidad de tener un poder muy grande, tengan conscientes que con un gran poder viene también una gran responsabilidad. Sí, eso lo he visto en alguna parte. Spider-Man. Sí, te estoy leseando. Sí, sí. Ya, mira. Entonces ahí tenemos un excelente villano y protagonista a la vez. El que tengo ahora es protagonista y, bueno, en realidad es de carácter heroico, y es Edward Elric. Ya, dentro de las distintas características y distintos tipos que pueden tener el carácter heroico, digamos, Edward Elric es la clase de protagonista que tiene todo dentro de lo que es carisma, la visión desde del objetivo, el pasado que lo contextualiza en su historia, y, digamos, la lucha constante por conseguir lo que él se ha trazado para sí mismo. Y tú lo ves iniciar, lo ves llegar al máximo de sus habilidades, lo ves prácticamente caer y renacer dentro de la serie, y él lo logra, digamos, sin necesariamente que el guión lo empuje. Entonces cumple muy bien con la función que se le fue dada, que es la de llevar el mensaje de que él quería, porque él quería desde un comienzo, rompió los tabúes de lo que era la alquimia, y él después de eso, gracias a eso, pierde, digamos, a su pierna, su brazo, pero su hermano pierde su cuerpo completo por una idea de él. Entonces él quería, digamos, darle a su hermano de vuelta su cuerpo, y él ya había aprendido su lección. Entonces lo que le fue dado, él lo devuelve a cambio de volver a ser una persona. Entonces básicamente él comprende el orden de la vida y comprende que este ciclo del todo es uno y uno es todo. No lo entiende, digamos, fuera de la perspectiva que él en un comienzo se aísla, digamos, él se aísla de la perspectiva de ser del mundo, porque él lo ve desde el punto ciego en el que se encuentra en un comienzo. Ya, él desde un comienzo tiene la perspectiva de que Dios no existe, de que yo conozco todo de la alquimia,
sé que esto funciona de esta manera, y cuando él termina la historia dice, él aprende con humildad, digamos, lo que significaba todo su conocimiento, y él lo entrega a cambio de lo que vale su hermano. ¿Te fijas? Entonces, el amor, digamos, de familia y de lo que él realmente era su objetivo, de retornar a su objetivo principal, él lo cumple desde de principio a fin, y cumple con la finalidad para la historia. Digamos, sin Edward Elric tú no podrías transmitir lo que quieres contar en la historia de la alquimia de Fullmetal Alchemist. No podrías hacerlo sin Edward. Así es que... Dime. Edward funciona en esa historia en cierto modo porque debe verse un crecimiento bien importante en él. O sea, al principio de la historia recibe un tremendo castigo. La historia es verlo a él sobreponerse a ese castigo, ¿cierto? Y lograr en cierto modo reivindicarse. Me gusta harto cuando los autores ocupan esto de, al final de la historia le voy a dar a mi personaje protagonista un debate moral, y con ese debate moral voy a resumir la historia y voy a ponerle cierre. Doy dos ejemplos. Uno, Aang tiene este debate sobre matar o no a Osai, ya que hablamos de Osai, ¿ya? Y la solución que se le da a ese, ¿cómo decirlo? A ese problema es muy ingeniosa. No la voy a decir para no darle spoilers de la serie y todo, pero debo admitir que cuando yo vi el final, o lo que Edward ofrecía para recuperar el cuerpo de su hermano, me llevé una agradable sorpresa. Sí. Y me dejó un excelente sabor de boca. Que no la han visto, perdón. Fullmetal Alchemist en sus dos versiones es muy buena. Sí, así es que ahí yo tengo mis dos protagonistas que traje para hoy, y vamos a pasar rápidamente ahora a la cuarta parte que tenemos, de donde vamos a ver a quien dejé aquí en pantalla, que es Korra. Está, a ver, para este lado de acá. Me marca... Voy a tomar la contra Korra solamente para darle jugo a esta siguiente parte del debate, pero que quede claro que a mí me gusta mucho el personaje, yo lo disfruté mucho. Ya, a ver, trata de llevarme la contra Korra porque yo la adoro. No, pues sí sale divertido. Me gustaría dejar en claro que hay una cosa divertida de la leyenda de Korra, y es ver durante toda la historia pasearse a esta monumental mujer morena de ojos azules. Es muy linda. ¿Cierto? Pavonearse por la pantalla es muy divertido, así que no, en ese sentido estéticamente es bueno el diseño de Korra. No, yo debo decir que de hecho la razón por la que terminé siempre queriendo ver la leyenda de Korra era porque estéticamente me gustaba el diseño de la personaje. Siempre me gustó estéticamente el diseño de Korra. Físicamente. Es molón es ver el diseño de Katara haciendo fuego control. Sí y no. Lo que pasa es que Katara es un poquito más pequeña. O sea, estamos hablando de la estética de la nación del ¿cómo se llama? De la tribu Agua. La tribu Agua. Entonces, ya, a ver, tenemos aquí a Korra. Veamos cuáles son los aspectos positivos de Korra, a tu parecer. Que Korra cumple con todo el objetivo de lo que necesita la historia para poder proclamarse como protagonista. Porque uno tiene que, al final, digamos, de las 4 temporadas que tiene la leyenda de Korra, tú recién puedes entender en la 4ª temporada cuál es el verdadero villano que tiene esta historia. Y en realidad, bueno, antes que todo me gustaría a mí que me hicieras las preguntas de por qué crees, o yo te voy a preguntar a ti, ¿por qué crees tú que Korra no sería una buena protagonista? Antes de que yo explique, porque yo tengo para explicarte. ¿Por qué alguien podría ver la leyenda de Korra y considerar que Korra no es una buena protagonista? Ya, perfecto. Está el hecho de que siempre pierde sus peleas. Ya. Por ejemplo, ¿cierto? La vimos perder con Amon, la vimos caer en las garras de su tío, no me recuerdo el nombre, Unalaq, el tío malo ese que daba en el oscuro. Sí. No la ataca. Después la vimos perder contra Sahir, ¿cierto? Abiertamente fue derrotada, ¿cierto? Envenenada, casi muerta. Sí. En la última temporada vimos cómo Kuvira le metió una paliza ante de todo el ejército del Imperio de la Tierra. Así es. Entonces, claro, yo que soy no sé cómo decirlo, un consumidor promedio de contenido audiovisual, estoy acostumbrado a los personajes tipo Goku. Entonces, cuando el protagonista no gana sus peleas, me resulta chocante. Ya. Lo que pasa con Korra es que no es un personaje que está ideado para transmitir un mensaje como el que se transmite en Dragon Ball, ya que en Dragon Ball es una historia bastante simple, muy simple la historia de Dragon Ball.
Ya, la idea de Korra, lo que transmite en la leyenda de Korra, no tiene nada que ver con la perspectiva simple de decir tú tienes que ganar tus peleas porque tú eres el avatar, ¿ya? Digamos que el trasfondo de la leyenda de Korra es que la búsqueda de Korra durante todas sus temporadas, a diferencia de Aang, es que Korra tiene que encontrar una identidad propia. Porque comparando con Aang, que es inevitable la comparación, pero Aang, él tiene que descubrir todas las digamos las habilidades que él tiene como avatar para convertirse en avatar, y esa identidad la descubre él por sí mismo al recorrer todas las naciones. Korra no. A Korra le fue dicho desde pequeña: tú eres el avatar, por tanto tu vida tiene que ser esta. Y Korra, bueno, está bien, yo soy el avatar, y lo acepta, digamos, como con la inocencia de un niño, la ingenuidad de una niña. Pero resulta que cuando crece y le toca hacer lo que un avatar hace, que es enfrentarse a personas como Amon, que es el primer villano, digamos, de la historia, Korra es derrotada, ¿cierto? Eso estamos claros. Y cuando Korra es derrotada, empieza a fragmentarse su personalidad, en el sentido de que empieza a perder la identidad que ella sabía de sí misma, que yo soy el avatar, por tanto soy poderosa, por tanto soy la que hace todo esto, y se ve, digamos, desgastada, producto de que, oye, como avatar parece que no eres lo que el mundo espera, por tanto se cuestiona a sí misma. Y empieza esta lucha constante de querer encontrar, bueno, si no soy el avatar, entonces ¿quién soy? Y cada vez Korra empieza a caer un poco más digamos, en esta depresión que transcurre durante las 3 temporadas completas, de que cada vez Korra va peor. Y ya en la 4ª temporada la lucha es derechamente consigo misma, porque es cuando Korra, que es ella. Por eso es que ella se ve reflejada en Kuvira muchas veces está luchando con ella, y en vez de verla a ella, se ve a sí misma, o con cualquier oponente ella se ve reflejada a sí misma. Entonces, el objetivo de la leyenda de Korra es la búsqueda de la identidad propia, no de la identidad puesta por los ancestros que estaban siempre ejerciendo presión sobre ella, de que ella es el avatar y todo. No, ella en un momento se aburre del aislamiento, empieza a encontrar respuestas, y luego, cuando se encuentra a sí misma y encuentra la identidad de quién quiere ser, ella decide ser avatar, pero por voluntad propia. Entonces, tenía un objetivo narrativo un poco más claro, en cierto modo, ¿no te parece? claro, era como un RPG, ¿cachai? Como que debes ganar las habilidades necesarias para derrotar al villano, y ese va a ser el objetivo final. Claro, es como, en cambio, con Korra es como más una búsqueda de la autosuperación. Claro, lo que pasa es que a diferencia de Korra, a Aang nadie le impuso que era el avatar, a él le dijeron que lo era, pero el camino tenía que recorrerlo. ¿Te fijas? Él tenía que empezar el recorrido. Durante ese transcurso él se va dando cuenta de sus habilidades, de su capacidad, y él va descubriendo su voluntad por querer ejercer como avatar, con caídas como las que tuvo, porque Aang también perdió. Recordemos que perdió de hecho contra Azula. Azula perfectamente lo pudo haber matado en un combate, en más de uno, y él tuvo que rehacerse y llegar a ser quien fue, al final convertirse en el avatar Aang, el legendario, pero porque él lo decide, digamos, desde el recorrido de su camino, mientras que a Korra el camino le fue impuesto. A Korra le dijeron: tú tienes que entrenar, tú tienes que hacer esto, tienes que ir acá, tienes que tener tal maestro, y Korra quería ir a los juegos de... no me acuerdo cómo se llamaban estos juegos de... como que se lanzaban como unos discos, no me acuerdo cómo se llamaban, y jugaban con como los hurones de fuego. Esto era como un deporte de controlas. Sí. Control contacto, una cosa. Claro, Korra quería ser Korra. Es como una niña que, oye, quiero ser yo.
y no, tú eres el avatar, no puedes hacer eso. Es verdad que en la leyenda de Korra hay mucho más adultos decepcionados que en la leyenda de Aang. Claro. Entonces, bajo esa perspectiva, de hecho tú a Korra la puedes comparar con la leyenda de Aang, pero no con Aang. En realidad, si tú tienes un personaje similar a Korra en la leyenda de Aang, sería Zuko. Porque es muy impulsiva, es furiosa, es imprudente, es atarantada para muchas cosas. Igual que Zuko. Y todos podrían decir, es que Zuko tenía un motivo. Porque Zuko, digamos, él era así producto de lo que le pasó con su padre. Ok, perfecto. Pero Korra es así producto de que no puede expresarse. Digamos, está presionada por su entorno a ser una persona que ella no eligió. Entonces, por todos lados ella brota furia, brota emoción que quiere liberarse. ¿Te fijas? Luego tú, al término ya de la serie, la puedes ver tranquila. Cuando de hecho ella se corta el pelo, tú la ves como que se deshace de la imagen que le había sido impuesta y se entrega a sí misma una imagen de quien ella quiere ser. Entonces, normalmente tú vas a ver en una historia como Korra el aislamiento, que es bastante recurrente, y por lo mismo, digamos, tú ves como ella va transitando en un sendero para poder curar sus heridas. La leyenda de Korra tiene ese objetivo, el objetivo de la búsqueda de la identidad propia, y Korra cumple al 100% con lo que un protagonista para esa historia necesitaría. Así que por eso yo a Korra la cito en este caso como protagonista para las relaciones que construyó Korra a lo largo de la historia, el grupo Avatar, con sus maestros, ¿cierto? Con los maestros aire, con la gente de la nación, ¿cómo se llama? De Ciudad República. Ajá, ¿Qué te sí. pareció ella como aportando esta parte, como la humanidad de Korra, por decirlo así? Lo que pasa es que la humanidad de Korra, digamos, era algo que era evolutivo. Digamos, no era algo que venía determinado. Korra venía con una idea de que quería ayudar a la gente, pero su idea de lo que es ayudar a la gente fue transicionando a lo largo de las temporadas. Porque por una parte, claro, ayudar a la gente significaría, no sé, patear a la gente de allá, pero tal vez la gente de allá también tiene un motivo y empieza a entender lo que es la función de Avatar, que es tú tienes que mediar. ¿Me entiendes? Entonces no existe una visión fija de cómo Korra se relacionaba con la gente. Así es que eso te puedo comentar con respecto a Korra. No sé qué opinas tú, Patito, porque de hecho llevo un buen rato hablando yo, parece monólogo ya. Tranquilo, sí. Es tu programa. Claro, o si por ahí, digamos, no sé si estará acá de todavía mirando, o alguien del público, si alguien quiere escribir algo, adelante, pueden ponerlo en la caja de comentarios. Si alguien comentarios. quiere opinar, quiere dar su opinión, por favor, está totalmente de acuerdo o en desacuerdo con nosotros, que lo plantee Claro. libremente. Aún hay democracia en este canal. Pueden decir que el tipo que está hablando no sabe absolutamente nada de lo que está diciendo, porque Korra es una... y pueden escribirlo, no hay problema. Sí, para eso, de hecho, digamos, esa es la idea de generar personajes, que los personajes generen emociones, ya sean... Déjame levantar una crítica más, a ver. Yo creo que los quienes escribieron a Korra igual fueron valientes porque decidieron mostrarla, decirlo. Yo sé que mostrar frágil a tu personaje es una necesidad de narrativa, ¿cierto? Vimos a Korra de verdad con mucha fragilidad. O sea, la vimos envenenada, casi muerta. Sí. Vimos abrirle su corazoncito a un amor homosexual, ¿cierto? La vimos enfrentar la frustración de los adultos que estaban alrededor de ella, que siempre estaban como suspirando, porque Korra no era lo que se esperaba que fuese. Exacto. Y en cierto modo estas expectativas igual eran súper injustas porque tengo la impresión de que Korra era bastante más fuerte que Aang. Sin embargo, Aang no tenía esta estructura de adultos juzgones alrededor. Claro. Como que se fue haciendo camino. Entonces, en cierto modo, Aang, en su intento por hacerle la vida más fácil a Korra, condiciona caleta. Sí, no, Ojo con eso, que hay un subtexto para los que son padres, ¿cierto? Sean padres posesivos, no sean padres estrictos, tampoco sean padres muy liberales, pero traten de manejar un punto medio. No, y lo otro que pasa es que, claro,
si bien es cierto, Aang durante su recorrido, mira, la Cade pone en este minuto su cara de llanto porque de hecho ella es madre y tiene que probablemente va a sentir esa presión de, de no ser... Es difícil enfrentarse a ese dilema, si estamos de acuerdo. Sí. Pero ten claro que puede ahogar a un niño, como pasó con Korra. De hecho, en el primer capítulo, Katara se suelta una cosa así como... Es fuerte. Pero así como... Es impulsiva, o sea, como del primer punto ya encontrándole errores. Claro. Entonces, tú tienes que, de hecho, Aang puede crecer y desarrollar esta idea de quién él es sin la presión de gente de arriba diciéndole es que eso está mal, tú no tienes que hacer eso no lo hace un avatar. Digamos, yo no sé si habría, probablemente si Tenzin hubiera sido maestro de Aang y lo hubiese visto la cantidad de veces que Aang se ponía, digamos, a jugar con esta bolita de aire que él hacía y se ponía a surfear o a esquiar sobre ella, él probablemente estaría levantando la mano diciéndole eso no lo hace un avatar. Y digamos, Aang, si lo hubiera odiado a Aang niño. Claro, entonces esas porque no... se parece caleta a su propio hijo. Es feo y desordenado. Oh, sí, ese personaje me encanta. Me encanta ese personaje, es muy bueno. ¿Sabes qué es lo mejor que tiene ese personaje? Enlazando un poquito con lo que hablábamos en otras versiones de este programa. Fluye muy natural. Sí, no, ese personaje muy de esa historia. No recuerdo el nombre de ese niño, pero es un personaje tremendo, le da mucho... Inventó algo así como el pedo control. Sí, oye, pero sabes que le da un matiz de espontaneidad a la serie que le viene muy bien. Es un personaje tremendo, muy bien. Niño, ¿eh? Sí, no sé, creo que Jinora me resultó un poco estirada, ¿cierto? Como con la nariz respingada todo el rato. Pero la Iki es la otra niña, ¿cierto? Me encantaba a Iki. Cada momento de ella en pantalla es maravilloso. No, a mí, yo debo decir que a Korra le gusta Paco. Yo debo decir que a mí Jinora también me gusta como personaje, así es que la defenderé en ese aspecto. Pero no vamos a hablar de personajes de ese tipo porque... No, en general, así, comentando. Es que no podemos analizar a Korra sin entender las relaciones que forman en su camino. Es que de hecho tendría que entrar... De lo que no hace un buen protagonista. Mira, la verdad es que no me acuerdo tanto de cómo era Jinora. Sé que por una parte, digamos, me gustó la perspectiva de cómo ella fue encontrando la identidad de lo que ella quería hacer. ¿Cómo? Espérame, déjame leer acá que dice la acá de Menlo, algo así. No sé qué... Milo. Milo. Ah, sí. Milo, de veras, ese era el nombre. Yo me la jugaría con MEELO. No, yo nunca lo había escrito. No me acordaba del nombre. Oh, rayos, fue como un recuerdo así espontáneo. Pero sí, bien cabe. Bueno, algunos ya han tomado notita, nos permite enganchar con clases anteriores. Que agradezcan, ahora estamos siendo autorreferenciales. Sí, no, y por qué no quiero entrar a hablar ahora de Jinora, porque vamos a hacer un programa que esté bastante más dedicado a esos personajes que no son ni principales, tampoco caen dentro de la categoría de secundario, pero que tienen ese tipo de espontaneidad e importancia en la historia que le dan un enriquecimiento. Así que... Trajes de oro. Sí, vamos a dejarlo ahí. Así es que... ¿Puedo recomendar un tema en vivo, aprovechando que se me ocurrió en el transcurso del día? Adelante. Dale por ahí si se te ocurre. Deberíamos abordar también cómo construir un capítulo o un relato. Sí, no, claro, si vamos paso a paso, por eso, si vamos haciendo el ejercicio, vamos a traer, digamos, primero lo que tengan los espectadores para compartir. Vamos a ir viendo después cómo ir construyendo probablemente algunos capítulos, algunos tips de escritura o del guión, que a veces esa cosa que de repente uno se traba cuando tienes la hoja en blanco y no sabes cómo escribir la escena o cómo abordarla o cómo dibujarla a veces. Perfecto, entendiste perfecto lo que me gustaría es, claro, esa clase de situaciones, porque, ¿verdad? El bloqueo del escritor está solo en tu cabeza, sí, tu amigo. Efectivamente. Que partamos de la base de que es súper sencillo sacárselo de encima. Efectivamente, así es que vamos a continuar ahora con el último segmento que tengo para el día de hoy, porque de hecho ya vamos a ir cerrando después de esto. Y es con la presentación de nuestros protagonistas. Patito, ¿quieres partir tú? ¿Quieres presentarnos tú? ¿Voy a compartir pantalla?
Ya, por favor, vamos a cambiar después. Tú avísame cuando tengas. A ver, vamos a ver. Yo traje como no quiero spoilear mucho de la historia porque que estoy escribiendo, traje un villano que también es protagonista en cierto modo y del que hablaba indirectamente en los capítulos anteriores. Ya. Aquí estamos Ok, no sé si viendo. puedes verlo. Estamos viendo tu pantalla ya. Acá tengo puesto el Twitch en este momento. Vamos a ponerle Ya me voy a cambiar al Discord, pero me voy a ir. Voy a abrir mi imagen. ¿La puedes ver? Sí, lo veo. Esta imagen no es mía, yo la estoy usando como referencia. Hasta donde investigué está libre de derechos de autor, así que no tenéis ningún problema. Voy a hablarle un ratito de Joseph Valdivieso, que es el villano de mi historia. Lo mencioné en capítulos anteriores. Este personaje era homosexual, ¿cierto? Y tomaba la decisión de hacerse rey, de cierto modo, para poder vivir tranquilamente su condición. Creo que Joseph nació hace 2 historias o 3 historias atrás, sinceramente. Ya. Pero lo incorporé como villano de este trabajo porque lo tenía armado y muy completo en mi cabeza, con la posibilidad de pasarlo a papel. Yo sé que hay muchos de los que están escribiendo que hacen cosas similares, así que porfa no te desalientes porque sé, incluso Stephen King recicla personajes o fusiona ideas, hace amalgama. Sí. Puedo decirte de él, una persona que creció en cierto modo con harto resentimiento, una idea de vacío bastante grande por lo que le ha tocado vivir, ¿cierto? Y esto lo condiciona a tomar malas decisiones. El tema está en que a lo largo de la historia vamos a ir descubriendo cómo él se enfrenta a estas malas decisiones, cómo puede redimirlas en cierto modo y cómo se va hundiendo cada vez más en su villanía. Oye, tengo que. Creo que dar más detalles sería un spoiler. No, ¿Ah? tranquilo, sin spoilers, sin spoilers. Y de hecho, una de las cosas que cuando yo voy a Entonces, para cerrar, quizás, lo que puedo decir es que es un personaje, yo considero que representa una parte de mí que está muy asociada a la ansiedad, ¿cierto? Y a la presión que nos rodea cuando tomamos decisiones. Que lo escribo mucho desde esa perspectiva. Como básicamente una persona que tiene todo lo necesario para triunfar, que está tan condicionado por el pasado que le duele, que lo lleva a equivocarse. Ya. Personas que quiere, con los objetivos que quiere lograr y con la forma en las que se mueve. ¿Por qué lo tomo como protagonista? Que de verdad que la trama no avanzaría si no fuera por los actos de este personaje, de los cuales he preparado muchos y muy divertidos, pero poder dárselo a conocer en los siguientes meses. Ya, oye, Patito, por acá la Cade pregunta que de quién son esos dibujos, que dice que se debería ser amigo ¿Internet? del que yo iba a enviar. Mira, parece que le están haciendo una propuesta a tu personaje, que dicho sea de paso, tengo que resaltar que el parecido que tiene con Griffith, no puedo evitarlo, es como que lo vi y dije, oye, se parece a Griffith. Es posible, ¿cierto? Pero no te preocupes que... No te preocupes que es totalmente distinto. O sea, de verdad este está marcado por otras cosas. Ya, entonces Es una historia de un pasado de abandono. Que lo va a abordar el punto de que puedes tener muchos recursos, puedes tener una vida relativamente solucionada, pero incluso así puede haber una niñez herida en tu profundidad que marque el devenir de tu acción. Ya, entonces podríamos decir que en este caso todavía no tienes tú el dibujo propio de tu personaje, pero... A ver, creo que tengo uno. ¿Me da un momento a buscarlo? Sí, si tú quieres compartirlo. Les voy a dar acceso a la carpeta donde tengo todo metido. De esta cuestión. Tengo una parte donde dice arte de interés. De interés tengo arte propio. Oye, Mira, soy un pésimo dibujante, así que les voy a compartir un boceto. Patito, mira, de hecho la Cade está compartiéndonos, diciéndonos que su personaje también siempre arruina su vida involuntariamente por sus decisiones, así es que se parece mucho al tuyo en ese sentido. Yo quiero abordarlo desde el punto de vista así de que, a ver, ¿cómo te explico? Es importante en mi vida, ¿cierto? Para poder mejorarlo. Como no es una decisión moral, ¿cierto? A la larga lo que voy a hacer es hundirme cada vez más con ella. Espérame, por acá tengo acá de que me decía que sí, hubo un tiempo en el que una tía siempre nos daba huevo en todas sus versiones y ahora ya grande le agradezco, al menos nos
daba huevo, pero no te pases, fue mucho. o sea, o sea que a Cade la intoxicaron con huevo una tía. Una tía le dio demasiado huevo, así es como ya, abúrrete de darme huevo. Es como... bueno, aquí en Chile lo diríamos de que nos, déjate de huevear, pero es porque nosotros tenemos esa muletilla con la palabra hueón, que lo utilizamos para todo. Que yo aquí en los directos trato de conversar y no utilizo muletillas porque sé que hay personas que podrían estar escuchando de otras partes y no entenderían tanto. Pero debe haber sido, o sea, no sé, claro, yo creo que en tu posición también tendría algún tipo de trauma con el huevo. O sea, honestamente, si me dieran tanto huevo, la verdad es que sí, da para tener un trauma. Oh, Va a tener alguna tirria al tema, ¿cierto? sí, pero al menos ahí ya saben, ya tienen una idea de cómo pueden abordar esta ficha. Después de este mismo video voy a pasarlo, dependiendo de cómo haya quedado segmentado, voy a pasárselo a otras personas para que vean cómo llenar la ficha. Y no sé, de hecho, de las personas que yo sé que está Cade, si tiene Cade alguna persona que esté trabajando sus personajes y le gustaría mandarnos sus protagonistas, sus villanos para este sábado, que de hecho confírmame, Patito, si es que vas a estar disponible este sábado 22:30 para tener un... Cuenta conmigo. Claro que sí, cuenta conmigo. Lo que sí, voy a hacer la primera queja profesional. Me falta por lo menos un avatar que represente mi voz. Te voy a mandar alguna fotito o algo para que ponga abajo. Sí, de hecho tenía uno, pero a ver, espérame, déjame ver. Porque si no, soy una especie de el narrador, como el Clint hablando con el fuego. Yo soy el fuego. Sí, ciertamente había puesto uno en el que aparecías como Harold, porque habías mencionado tu gusto por Harold, pero como no lo he editado, Harold. no lo he editado del todo, lo coloco y no aparezco yo, entonces tengo que hacer una escena en la que aparezcamos los dos. Revísalo y ve si puede hacer algo. Sí. Harold era un buen personaje, ¿cierto? Vamos a preparar ahí en algún momento. Sí, vamos a preparar ahí algún... Si alguien se burla de Patty, lo golpearé tan fuerte que ya no será gracioso. Claro, literalmente. Oye, sí, Harold es buen personaje. Sí. Es un súper buen personaje, sí. Mira, déjame hacer una pregunta que tiene que ver con lo que hemos estado tratando, que a lo mejor nos sirve para ir abordando el cierre. Sí. ¿Recuerdas a Jimmy Neutron? Sí. ¿Recuerdas a Shin, el que estaba obsesionado con Ultralord? Sí. ¿Por qué Jimmy Neutron funcionó como protagonista y Shin no? Pero es que el mensaje... Su propia serie y fracasó. Pero, a ver, mira, tendría que hablarte, digamos, dentro de lo poco que conocía. Yo la verdad es que Jimmy Neutron no lo veía así como de sentarme a verlo. Ah, ya, perfecto. Pensé que era una de tus referencias. No. La verdad es que te hablaría, digamos, de... Mira, la primera serie tiene un protagonista muy bueno, podemos empatizar con él y todo. Pero luego le dieron su propio show a Shin y los que lo vieron dicen que era un asco. Ya. Entonces, esta estrategia de la que los Simpsons se han burlado, como de darle su propio programa a un personaje de fondo interesante, no siempre funciona. No, claro, por eso te digo que hay veces que hay protagonistas. No sé si el hombre de las flores tendría suficiente sustancia para hacer un programa sobre él. Cade nos dice que Shin era bien mencito. Por eso no funcionaba como protagonista, dice Cade, que porque era bien mencito. Ahí ya tienes... Hay que hacer una historia donde los valores de una sociedad va a ser mensos. Claro, si la historia, digamos, fuera a transmitir el mensaje de ser menso, probablemente Shin podría haber sido un buen protagonista en ese caso. Se une a la UDI. Claro. Es una broma. Y la serie se llamaba Jimmy Neutron, el niño genio. Claro, de hecho... es lógico por qué no funcionaba entonces. Mira, fíjate, yo la verdad es que veía muy poco Jimmy Neutron, pero si es como, de hecho es tan obvio como lo plantea Cade. Yo estoy hablando dentro de lo que me dices tú y lo que me dice ella. Yo la vencito, recuerdo muy poco. Como ejemplo general, no lo vamos a analizar en profundidad. No, claro, porque obviamente el objetivo, digamos, y el público objetivo en realidad de esa serie era diferente.
pero si estas... Quiero hacerte una pregunta con respecto a la ficha que acabas de leer. ¿Ya? Para que nuestro público pueda entender. Cuando Clint debe escribir Ada, ¿cierto? ¿Cómo logras que el personaje sea uno y el escritor sea otro? Espera, ¿cómo fue tu pregunta? Cuando te toca escribir Ada, ¿cierto? Cuando tienes que incorporarla en una escena, Ya, sí. un relato, un hecho. Sí. ¿Cómo logras que ella fluya con naturalidad independiente de ti como autor? Vamos a dejar esa pregunta para los próximos capítulos porque te estás adelantando. Eso lo vamos a ir viendo. Sí, te estás adelantando. De hecho, ya no me has dado la pauta de... sí, por eso quería saber sencillamente cómo lo abordáis en el sentido de que es tu personaje. Se trata que le tenéis caleta cariño. ¿Cuál es el siguiente paso cuando ya lo pones en movimiento? es que por eso va a depender de un contexto y es por eso una de las cosas que yo quería mencionar es que el próximo capítulo que vamos a tener, que vamos a estar trabajando con los protagonistas y los villanos, vamos a ir acotando nosotros en la construcción de personajes con respecto a si se utiliza el mapa o se utiliza la brújula. Correcto. Y ahí vamos a estar definiendo a qué nos referimos con cada una. Y de hecho, ahí yo te podría contestar de cómo es que yo puedo escribir una escena en la que trabajo con mi protagonista, que en este caso es Ada, o con cualquier otro. ¿Ya? Y está obviamente relacionado con el entorno, el contexto, la situación y sus características de, digamos, personales del personaje que estoy trabajando. Cada personaje va a tener una respuesta diferente. ¿Te fijas? Pero cómo se hace, depende. Si estás trabajando con el mapa, con la brújula. Entonces, igual que nuestro público, espero quedar así como muy ansioso de la siguiente entrega del Top Literal. Sí, así es que ese programa va a quedar para este sábado 22:30 si es que las compañías de internet no dicen lo contrario. Probablemente vamos a tener ahí un par de trabajillos más de otras personas que están en estos momentos con sus fichas y las van a estar completando para compartirnos sus villanos o protagonistas, o ambas. Así es que los quiero dejar invitados, principalmente de hecho acá de que día estuvo, deberíamos dejar algo como un premio al digamos al espectador del día, que de hecho naturalmente Cade se lo ganó. Así es que claro, muchas gracias por participar, Cade. Recomiéndanos porfa y te esperamos el sábado. Sí, si nos puedes, digamos, por ahí de repente compartir. Y de hecho, si le quieres invitar a alguien más puede ser de los chicos de Demente del Arte o algún conocido que tú tengas que quiera compartir un personaje, háblale de nosotros, que estamos haciendo este programa que partimos hace 2 semanas. Si es que esto es totalmente nuevo, totalmente improvisándolo un poco y sobre la marcha tratando de darle un cierto guión de cómo llevarlo. Y te esperamos a ti y esperamos al resto de los espectadores, las personas que puedan ver esto, ya sea aquí o cuando yo suba esto a YouTube, que me tengo que dar el tiempo de hacerlo, para que compartan con nosotros lo que tienen y conversemos. Si aquí de hecho la idea no es que no es, como ya viste, el foco de nosotros no es para nada la crítica de la cátedra. No, aquí de hecho somos tan aficionados como la mayoría de los que puedan estar compartiendo. Es un taller de artesanos. Ahí venimos los artesanos con nuestras ideas, con nuestros trabajos, compartimos nuestras experiencias y salen cosas maravillosas de aquí. Excelente, mira, viste, la CADE nos dice ahí que nos va a jalar gente, así es que ojalá que traiga, y si quieren participar, dale nomás, y mientras yo también le voy a ir haciendo algunas mejoras para ponerle algún detalle, algunos ruidos de risas o algo que pueda acompañarnos para hacer un poco más gracioso el programa. Dice los capítulos anteriores. Sí. Recordamos que de ADN Zero ya hemos conocido a Liz, a Ada y a uno de las 3 brujas, ¿cierto? Sí. Mientras que del todo el tiempo ya tuvimos la oportunidad de conocer a Joseph y a todos sus inquisidores. Sí. Que sigan viéndonos porque va a haber más sorpresas. Y es más, podemos ir haciendo una guía de los avances que vamos mostrando con respecto a las historias que nos compartan ustedes. Así es que podemos dejar el espacio de los personajes que nos traiga Cade e ir viéndolos semana a semana, un nuevo personaje, un nuevo avance. Yo quiero saber la historia de Cade, de verdad, porque elogió mucho en mi trabajo, así que quizás somos almas parecidas. De verdad es bueno conocer, así que quedo ansioso también en este sentido.
Excelente, entonces con eso yo creo que el día de hoy vamos cerrando porque al menos acá en Chile ya son las 12:30. Me parece que en México es más temprano. Chile ya es madrugada. Sí, Chile ya es aún más sí, sí es madrugada ya, esto ya es madrugada. Así es que, Claro, ya. Pensando que es martes. claro, así es que creo que en México no es. Me parece que ellos están 1 o 2 horas antes, no me acuerdo. Voy a revisar después Un la... saludo a nuestra hermana nación mexicana. Sí, es que yo me De acuerdo que México. me tenía que a veces me confundía porque en Chile tienen cambios de hora. Y cuando Dementes del Arte tenía un programa decía que era a las 11, yo tenía que buscar la hora de Chile, pero con el desplazamiento de la hora que es Chile-México, más la hora que corren aquí en Chile. Y mira, allá en México es tempranísimo, son las 9:33. Cada tiene... ¿Qué hora de diferencia tenemos? Acá me sale que allá son las 4 y acá las 7, como 3 horas. Mira, viste, yo pensaba que era una. Entonces, muchas veces me pasó que no calculé bien el cambio de hora entre Chile y México, más esa hora que de repente adelantan o retrasan en invierno acá. Y a veces llegaba... Como que se descuadra. Sí, y a veces llegaba o a la Hay una hora que mitad... en verano los programas de MTV van una hora antes y en invierno van a la misma hora. Una cosa así yo me acuerdo que era. No tengo ese cálculo, Patito, para que te voy a mentir. No, No, lo tengo. yo recuerdo de la época en la que se podía ver MTV. Sí, bueno, eso es hace rato del caso, así es que es hace bastante rato. Así es que... El reggaetón. sí. Antes que el reggaetón atacara. Con eso vamos cerrando el programa de hoy día, así es que muchas gracias a las personas que estuvieron espectando. Si no lo vieron, digamos, en directo, lo van a ver probablemente en diferido cuando esto yo lo deje en YouTube. Así es que los dejo invitados para el próximo sábado y nos estamos viendo con sus personajes, sus villanos, sus protagonistas, y espero que podamos hacer algo bien divertido y vamos a tener una conversación ahí en vivo. Sí, ahí la CADE nos dice que... Muchas gracias. La CADE nos dice que sí, a esta hora solía hacer Demente del Arte, sí, me acuerdo. Así es que con eso nos despedimos, Patito, fue un gusto. Gustazo, Clint, como siempre. Nos vemos el sábado entonces a las 10:30 en hora de Chile. Nos vemos el sábado, muchas gracias por participar, así es que chao chao.